Buenas tardes, nos encontramos en el sector del barrio Puerto Rico Los Minas con el pastor Jesús de León. Pastor, Señor de Jesús de León, ¿cómo usted define el gran plan del Señor? Sí, primeramente, buenas tardes, que Dios lo bendiga. Y segundo punto, la palabra pastor, nuestro pastor es la palabra de Dios. Hemos tenido mentor, pero realmente nosotros lo que hacemos es que somos un canal, somos un instrumento solamente de transportar un mensaje, simple y llanamente, como dice Mateo 28:19. Ok. ¿Cómo vino usted a los caminos del Señor? Bueno, ese es precisamente uno de los milagros. Eso es un milagro porque aunque había una promesa, había un pacto que había hecho mi padre Luis de León, de antes, cuando salía en estado la persona, no había escenografía. Y ahora hay escenografía. Y al haber escenografía, ahora sí se puede saber el bebé de qué es, si es hembra o es varón. En el caso donde yo nací, no había escenografía. Mi padre nació mi hermana y luego mi padre le pidió a Dios en un pacto que si nacía su hijo varón, le iba a poner por nombre en honor Jesús. Y por eso mi nombre es Luis Jesús. Ok. ¿Cómo se siente ya usted sumergido en el camino del Señor? Sí, la primera pregunta que no la habíamos terminado era que a través de esa oración que mi papá tenía constante y mi hermana y personas allegadas que oraban por mí, pues es un milagro. Sí. Porque nosotros tenemos una naturaleza muerta, pero cuando se ora o cuando se le predica la palabra, entonces nosotros tenemos una vida espiritual que es producida por Cristo Jesús, por los instrumentos que él usa, que es el hombre. Es el hombre, sí. Entonces, ¿cómo ya usted se siente sumergido en el camino del Señor? Sí, estamos caminando, es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento que Jesús le explica precisamente a Nicodemo y le predica a Nicodemo y le dice, por ejemplo, que el que no nace de nuevo no puede ver, mucho menos puede entrar. Y ese nacimiento es por un contacto, por un encuentro que uno tiene realmente con el Espíritu Santo. Cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, pues usted adquiere un encuentro genuinamente. Y cuando tiene ese encuentro genuinamente con el Espíritu Santo de Dios, sin intermediario, entonces usted tiene ese encuentro que es un nacimiento, que es como sumergirse de nuevo en las aguas, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, y ahí hay verdaderamente un encuentro sobrenatural. Ok. ¿Qué proyecto tiene para seguir salvando las almas de la comunidad? Supe que tiene un proyecto por ahí que se llama J21. Explíquele a la comunidad. Sí. Toda la iglesia es de Jesús. Y cuando el Señor me tocó con Juan 2:21 y Lucas 3:21. Por lo tanto, segunda de Timoteo 3:16, ahí tenemos los tres puntos clave. Juan 2:21, que Jesús habla de su cuerpo, no del templo. Habla del Espíritu Santo de Dios que vino corporalmente, no como paloma, sino corporalmente una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y entonces en 2 de Timoteo 3:16 y 6:19 nos habla de la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y ella sirve para instruir, para capacitar, para entrenar y para que cada hombre, cada hijo de Dios, cada hombre de Dios tenga esa capacitación para poder tener y hacer buenas obras. Obras que sean obras del Espíritu, no obras de la carne. ¿Cómo se define usted? Bueno, para yo definirme, yo me definiría hoy como un hijo de Dios. Porque por esa misma palabra matan a Jesús. Pero ¿qué pasa con eso? El entendimiento. Hoy hay un entendimiento, hoy hay un conocimiento a través de la palabra, porque recuérdate que cuando Jesús andaba en la tierra, cuando Cristo vino a la tierra, ellos hablaban solamente por los 5 libros, que eran que el Espíritu Santo venía, se posicionaba en un hombre, le daba una revelación o una palabra y se iba. Pero cuando Jesús vino, como le expliqué anteriormente, el Espíritu Santo
se posó en Jesús. Y entonces pudo Jesús, como dijo Juan, que Dios le dijo que al que tuviera, que el Espíritu Santo permaneciera en ese es el Hijo de Dios. Eso significa que nosotros recibimos, como decía antes Dios, esa visión. La visión J21 es una visión espiritual, es una visión donde hoy nosotros podemos hablar de que no somos peligro para la humanidad. Hoy no somos peligro para nadie. Hoy nos representamos peligro porque el Espíritu Santo de Dios lo que hace es que produce en nosotros ese amor que es a Dios en nosotros, y nosotros podemos manifestarlo en cada momento, en cada día, como dice la palabra en primera de Juan 2:6, que si yo quiero saber si estoy bien con Dios, si yo quiero saber que si yo estoy andando con Dios, debo de vivir como vivió Jesús. ¿Hay algún proyecto inmediato para predicar internacionalmente? Sí, en la pregunta anterior que usted me decía, que si nosotros teníamos un proyecto, el proyecto, la iglesia de Jesús, porque toda la iglesia es de Jesús, nosotros solamente somos trabajadores, somos instrumentos, somos mentores, porque Él es el pastor. Y nosotros solamente somos los discípulos. Y discípulo significa uno que sigue, uno que imita, uno que quiere hacer la cosa que para mejorar el mundo. Si yo quiero que el mundo mejore, debo de empezar primero por mí mismo, de adentro hacia afuera. Trabajar primero mis emociones, trabajar lo que le llaman mi alma, pues nosotros somos espíritu que tenemos una alma y vivimos en un cuerpo. Pero si el primer territorio que yo tengo es mi mente y no domino primero mi mente, que sea Dios que gobierne mi mente, entonces las decisiones que yo tomo hoy en día no son como las que tomaba ayer. Hoy tomo las decisiones correctas, hoy procuro yo hacer las acciones correctas, y entonces eso hace que yo no sea peligro para nadie. Y eso es lo que significa un ciudadano, un hijo de Dios, uno que es gobernado o que quiere que Dios lo gobierne. Y eso es lo que yo quiero, que Dios siempre me siga gobernando a través de su Hijo Jesucristo. En la entrevista anterior usted me acababa de decir que tenía vínculos en otros países. Sí, usted me decía que si teníamos vínculos. Bueno, este ministerio, J21, es un ministerio interno. Es un ministerio que empieza en mi corazón y en mi mente. Hebreos 8:10 dice que y pondré mi ley y mi mandamiento en su mente y le escribiré en su corazón. Por lo tanto, nosotros somos una hinchura, una extensión, una demostración y un nacimiento por la palabra, por el Espíritu de Dios. Recuerda que es muy importante que entendamos que nosotros simplemente somos una realización del plan de Dios, de la gran idea de Dios. Somos lo que Dios quería. Por eso Adán no es el primer modelo, es el primer modelo, pero es un modelo como un experimento que tuvo Dios, y después mandó a Jesús, que es el verdadero Hijo de Dios, el cual es el modelo para todos nosotros, para todos los hijos de Dios que Dios tiene diseminado en toda parte. Por lo tanto, nosotros empezamos internamente. Empezamos con mi madre, con mi hermana, empezamos con mi esposa, con mis hijos, empezamos en el trabajo, empezamos en la comunidad, empezamos en Puerto Rico, tenemos un vínculo fuerte, tenemos un vínculo en Venezuela, tenemos un vínculo en Alemania, tenemos un vínculo también en Perú y en Chile. ¿Por qué? Porque hemos estado enseñando y predicando lo que es la luz, lo que la luz nos ha enseñado, nos ha mostrado y ha hecho en mí. Recuérdate algo, un profesor enseña y dice de lo que dice la palabra de Dios. Un maestro habla de lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida. Y por eso nosotros hablamos primero con mi familia. Y ese ministerio es internacional porque tenemos ya, J21 se está posicionando en los diferentes países que te menté actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros formamos iglesias. Es decir, nosotros formamos y procuramos que haya una transformación en los hombres. Primero, no que haya una casa. ¿Por qué? Quiero muy importante esto, hermano Cristian. Cuando la palabra de Dios dice en Juan 3:1, entre la conversación de Nicodemo y Jesús, Nicodemo dice, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios a enseñarnos. Es decir, la visión de Jesús enviado por Dios a enseñarnos a nosotros. Primero,
quién es el Padre, quién es Dios. Y segundo, a cómo es el comportamiento de un hijo. Cómo debe de comportarse un hijo de Dios. A eso vino Jesús. Primeramente vino a enseñarnos y a mostrarnos quién es Dios. Y luego vino a enseñarnos a nosotros cómo debe de caminar, cómo es un hijo de Dios en la tierra. Recuérdate que el reino de Dios estaba en el cielo. Ya hoy está aquí en la tierra. Ya somos portadores de ese espíritu de Dios, de ese gobierno de Dios, que no es más que un gobierno espiritual, donde nosotros tenemos toda la esfera de la tierra para actuar, para movilizarnos, para impactar. Pero no podemos impactar con odio ni con crítica. Tenemos que impactar el mundo con amor, porque Dios es amor, pero no es toda la clase de amores que están hablando. Hay un amor, por ejemplo, una pareja de lesbianas o de homosexuales, ellos se aman y se quieren, pero ese no es el amor de Dios. Como le dicen, muñeca de porcelana. Exacto, entonces ese no es el amor de Dios. Ese es un amor de lo que viene de una aberración, de una distorsión, porque Dios creó a un hombre y a una mujer. ¿Cuál es el modelo? Adán y Eva, y Dios cambió porque pecamos, somos descendientes de ese pecado, y lo diseñó con José y María. José, el padre legal de Jesús, no el biológico, y María la madre. Ese es el plan, y ese plan que se manifestó a través de José y María dio como resultado de esa familia el mejor hijo que ha visto en toda la historia de la humanidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde usted se preparó? ¿Dónde estudió teología? Bueno, le llaman teología porque teología es como el estudio de Dios, el conocimiento de Dios, o la búsqueda de Dios. Nosotros estudiamos fue el descubrir a Dios. El descubrir a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en toda parte. La palabra dice que está su trono en el cielo, pero dice también que postrado sus pies en la tierra. Entonces, el que puede entender se va a dar cuenta que en este momento Dios está aquí con nosotros. La Biblia dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. ¿Por qué? Porque es el nombre. No se trata de la carne, se trata de su nombre y Él responde a su nombre. Por eso cuando oramos, nosotros nos vamos a orar delante de un Dios que nos escucha, de un Dios que sabe. Pero hay una cosa muy importante, que Dios está afuera, está dentro, está en usted. Aunque esté durmiendo o esté despierto, Él está en nosotros. Y por eso Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes, porque está en un lugar. Por eso nosotros los cristianos, permítame, no hacemos nada con nosotros criticar o acusar, porque Dios lo sabe todo, y si Dios lo sabe todo, yo no tengo que ir donde Dios a dar querella. Yo digo que Moisés fue a donde Dios a quejarse del pueblo y bajó con los 10 mandamientos. Jesús fue a pedirle misericordia a Dios por el pueblo y bajó con la gracia. ¿Cuál te conviene más, la ley o la gracia? La gracia. La gracia, porque Él fue a interceder. Sí. Moisés fue a quejarse y vino con la ley. Pero Jesús fue a rogarle al Padre por la humanidad y vino con la gracia. ¿Qué le parece? Bueno. Maravilloso, Muy ¿verdad? maravilloso, sí. Sí. Ok. ¿Por qué la iglesia pentecostal y no eligió otra iglesia adventista? ¿Por qué la iglesia pentecostal? ¿Qué siente usted por elegir la iglesia pentecostal? Sí, lo que pasa que es, hermano Cristian. Por ejemplo, en la Biblia habla de seré testigo. Entonces dice los testigos de Jehová, yo soy testigo. Ok, dice los pentecostal. Pentecostal significa en una fiesta que se hacía y ellos, la iglesia, los discípulos de Jesús estaban temerosos por las persecuciones que había. Había una serie de persecuciones que estaban persiguiendo y ya Jesús ya ascendido al cielo, ya lo habían crucificado. Sí. Pues ellos temerosos se reunieron. Y en esa reunión, en ese aposento, que era, le decían aposento alto porque era un segundo nivel, sí, ellos, el que va a describir, es decir, el que va a escribir un evento, que lo va a describir el evento, siempre busca la manera de describirlo para poder hacer comprender al que no estuvo en el hecho, como nosotros, cuando leemos la palabra de Dios. Y la palabra Pentecostés viene siendo como 50, y es como 40 días y 10 días. Jesús duró 40 días y después de 10 días de ascender a los cielos,
vino ese estruendo, vino ese viento. Y ese viento, ese estruendo era el Espíritu Santo. Que el hombre, cuando no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no tenemos el valor para poder hablar de Dios. No tenemos el valor para reconocer que Dios es el dueño y Señor y nuestro Creador y nuestro Padre. Y que su Hijo Jesucristo es el que es el poder de Dios para cambiarnos, para transformarnos. Es como una nueva educación. Es como que Él viene a enseñarnos. Ya te decía que Jesús viene como maestro a enseñarnos lo que era espiritual. Por ejemplo, antes el templo tenía 3 partes. Estaba compuesto por el lugar atrio, estaba compuesto por el lugar santo y estaba compuesto por el lugar santísimo. Los sacerdotes se trasladaban al lugar santísimo donde estaban todos los utensilios y todos los de lo que era hacer el culto. Pero ahí estaba la palabra de Dios, los 10. Es decir, era como un lugar donde estaba todo el conocimiento espiritual. Entonces, el pueblo no tenía acceso a ese conocimiento espiritual y era custodiado y tenía un representante que era la parte que ellos custodiaban, que era como que dice custodiar el conocimiento de Dios. Pues Cristo se rompió el velo. Al romperse el velo, hoy en día nosotros tenemos acceso a ese conocimiento. Y al tener acceso a ese conocimiento espiritual, pues nosotros hoy en día nos hemos dado cuenta que andábamos en la carne, nos hemos dado cuenta que andábamos en pecado y nos hemos dado cuenta que nosotros no íbamos ni podíamos, como dice la palabra, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Es decir, cuando tenemos a Dios, cuando tenemos el conocimiento de Dios, es posible hacer la cosa correcta, hacer la cosa mejor y poder tener una manifestación de vida que podamos nosotros intuir con nuestro testimonio a los demás, que es posible, y por eso nosotros queremos decirles en esta tarde que nosotros hacemos esto porque ustedes son importantes para Dios, ustedes son verdaderamente la visión de Jesús. Que Dios lo bendiga, que Dios ya lo bendijo y lo que seguirá bendiciendo en el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son sus obras como nueva persona? Bueno, esta es una. Ayer no podía, ayer mi testimonio no me permitía, porque nosotros tenemos 2 testimonios. Yo quiero decirle también a muchos humanos o seres humanos que en este camino nosotros pertenecemos, nos han sugerido para pertenecer a diferentes estamentos de los derechos humanos, a diferentes ramas de los derechos humanos. Claro que sí, nosotros hemos estado colaborando desde hace mucho tiempo, pero hay algo muy importantísimo que queremos establecer. Yo creo que nosotros debemos de empezar a enseñar los deberes antes que los derechos. Lo único que te puede dar derecho es cuando usted tiene deberes. Si nosotros no obedecemos, nosotros no somos bendecidos, no seremos bendecidos. Primero hay que obedecer para después ser bendecido. Es como cuando usted trabaja. A nadie que empieza trabajando se le paga. Se le paga después que usted ha realizado un trabajo. Entonces debemos primero aprender. Es decir, primero vamos a poner un ejemplo. Permítame un ejemplo, hermano Cristian. Nosotros tenemos lo que le llaman la Biblia. Tenemos la Constitución de la República. Tenemos el Código Penal y tenemos el Código de Procedimiento Penal. Procesal penal. Procesal penal. Sí. Gracias, Cristian. En el primer punto, el código, escuche bien, el código procesal penal y el código penal, esa es la manera de cómo debe de llevar el proceso para determinar si es culpable o inocente y tener entonces el castigo o la pena que se merece. La Constitución de la República es la Constitución donde establecen una serie de derechos, pero también establece una serie de deberes. Y la Biblia, que es la Constitución del cielo, la Constitución de Dios, donde establece ese manual de conducta. Si el hombre volviera al principio de la educación espiritual que hablábamos ahora mismo, si volviera a la escuela de Jesús, si volviera a donde el maestro le va a enseñar primero los principios, los valores y el propósito de Dios en el hombre o a través del hombre. Esos principios, esos valores hacen que el hombre respete la Constitución
y haga posible que no tenga que ver con violar la ley y no sea penado. Entonces esos 4 pasos, yo le invito a que ustedes mediten y piensen. La Constitución del cielo, que es la Biblia, la Constitución de la República Dominicana o de cualquier otro país, y el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. No hay Código Procesal, no hay Código Penal y no hay Constitución, no hay violación cuando usted es educado por la palabra de Dios, cuando usted es confrontado, enseñado, educado, que fue lo que nosotros no tuvimos al principio. No tuvimos una educación. ¿Por qué? Porque en Génesis 5, 4, 6, dice que fuimos expulsados. Creo que 3:22. Fuimos expulsados de la presencia de Dios. Entonces, si Dios nos expulsó después que cometió Adán y Eva, ¿dónde nacieron los hijos de Adán y Eva? Fuera de la presencia de Dios. Es decir, Dios iba a ser para ellos una especie de padre, pero al no recibir la educación del padre, pues nos criamos como huérfanos, nos criamos sin un padre verdadero. Y eso es lo importante, regresar al padre. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y él le dice, oren de esta manera. Jesús dice, Padre, primero Jesús le dice, Padre, y luego dice, Padre nuestro. Significando que el Padre que educó a Jesús es el Padre que Él quiere que nosotros recibamos como Padre, para que recibamos esa educación espiritual, porque nosotros estamos compuestos de espíritu y carne, como dice Gálatas 5:16. Significa que yo tengo una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa se dice y manifiesta son las obras de la carne, pero también dice que si yo me dejo guiar por el Espíritu, entonces el Espíritu produce en mí. Y ahí están las dos partes, el deseo y la producción. La carne siempre quiere, es como una persona egoísta, todo lo quiere para sí. Primero yo, después yo y después más yo. Pero el Espíritu produce. Siempre nosotros somos productores de amor, de gozo, de paz, de perdón, de misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de templanza y dominio propio. El dominio propio, hermano Cristian, se refleja en que cuando yo digo sí, cuando yo digo sí, ese sí, yo debo de mantenerlo. Y cuando digo no, debo de mantener ese no. Por lo tanto, el dominio sirve para cuando yo digo sí a lo que me conviene a mí que le agrada a Dios, y al no que me conviene a mí que no, o que no me conviene a mí y que no le agrada a Dios. Ahí están las dos palabras. ¿Por qué tantas denominaciones? Muy buena pregunta que articulaste ahorita. Fíjate, te decía al principio que de la Biblia leyendo, cada quien tiene una experiencia. Es como la familia. En la familia católica, la familia adventista, la familia, todo. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham, de la descendencia de Abraham, que es Cristo Jesús, esa descendencia es la descendencia que Cristo Jesús ha establecido como la familia de Dios. Primero Dios eligió a Abraham como amigo, no porque Abraham era perfecto, sino porque Abraham confió en Dios, creyó a Dios y se le tomó como justicia. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros aceptamos que nos enseñe y que nos diga cómo es Dios. Porque cuando nos enseñan y nos dicen cómo es Dios, pues nosotros nos damos cuenta quién es el padre falso. Jesús dice en Juan 8:44, ustedes que son hijos de su padre el diablo, porque a ustedes les gustan hacer las cosas que les gustan a su padre el diablo hacer. A él le gusta que nosotros hagamos maldad. A él le gusta que nosotros tengamos envidia, que nosotros tengamos egoísmo. Y a Dios le gusta que nosotros tengamos amor, que tengamos paz, que tengamos gozo. Fíjate que son dos caminos diferentes. Pero los dos caminos diferentes no es que tú eres uno y yo soy otro, es que en mí hay esos dos caminos. Y esos dos caminos se reflejan por las insinuaciones, por los pensamientos. Y la torre de control que yo tengo que tener es la torre de control para que esos aviones, que son pensamientos, cuando vayan a aterrizar a mi mente,
yo tenga que tener mi voluntad para tomar las decisiones y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no permitir que aterrice. Como dice el disco, llegó Juanita cargada de madera. ¿Qué es salvación? Salvación es un estado primero mental, como te decía, es un estado espiritual. Es un estado donde usted está consciente porque el mismo Espíritu Santo le ha perdonado, le ha enseñado y usted ha dado un giro de 180 grados en el sentido opuesto. Yo caminaba, como te decía, guiado por la carne, guiado por la naturaleza carnal, haciendo los deseos que ella me indicaba que hiciera. Ahora el estado espiritual es contrario, es como Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, realmente. Hay veces y hay situaciones, hermano Cristian, que uno viene, la tentación, vienen los deseos. Y eso que yo quiero hacer, que me impulsa a hacer, eso es lo que yo me niego y no hago. Y lo que yo, como te decía, lo que me conviene es lo que le conviene a Dios, lo que le agrada a Dios. A mí me conviene lo que a Dios le agrada. Ok. ¿Quiere decirle algo al público ya para finalizar? Sí, nosotros cedimos a conversar, a hablar con Cristian. Primero porque la inquietud de Cristian tiene un talento enorme